Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, y a los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Boliviana, de conformidad a lo establecido en el numeral 17 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992, orgánica de las Fuerzas Armadas. Decreta: artículo único. Se designa a los siguientes ciudadanos en los cargos que a continuación se detallan: General de División Augusto Antonio García Lara, Comandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. General de Brigada Aérea Teófilo Medina Zavala, Jefe de Estado Mayor General Accidental del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Capitán de Navío Francis Efraín Frank Salazar, Comandante General Accidental de la Armada Boliviana. Las autoridades militares designadas tomarán posesión de sus cargos con las formalidades de ley. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto presidencial, quedando vigentes las designaciones del Comandante General de la Fuerza Aérea y del Comandante General del Ejército. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz a los 4 días del mes de octubre del año 2021. Invitamos, por favor, a los oficiales superiores designados y procedemos a la toma de juramento a cargo del hermano presidente. Voy a proceder a tomar el juramento de ley. Sírvanse a hacer la señal que represente su profesión, su fe o doctrina ideológica. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de Comandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Jefe de Estado Mayor General Accidental del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Comandante General Accidental de la Armada Boliviana, en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premien. Caso contrario, los castiguen. Quedan posesionados en el mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Siguiendo con el programa, serán las palabras de circunstancia a cargo del Comandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, General de División Augusto Antonio García Lara. Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenos días. Hermano licenciado Luis Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermana Marianela Prada Tejada, ministra de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
hermano ministro Edmundo Novillo, ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay momentos en la vida de todo ser humano que nunca podrán ser borrados. Hoy, para mí, este es uno de ellos, ya que el mayor privilegio como militar se me concede en este día. Mis primeras palabras de agradecimiento son a Dios por ser boliviano y militar, al hermano presidente Luis Arce Catacora por la confianza que deposita en mi persona, al hermano ministro de Defensa Edmundo Novillo Aguilar por su permanente apoyo a nuestra institución armada, a los hermanos bolivianos y a mis fuerzas armadas por estar siempre en camino y estabilidad del Estado, el honor y soberanía nacional, asegurar el imperio de la Constitución política del Estado, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país. En virtud de su misión, las Fuerzas Armadas se constituyen en el principal baluarte de la seguridad y defensa del Estado. Somos la garantía de la unidad e integridad de los bolivianos, cuyo esfuerzo principal está orientado a contribuir de manera decidida y efectiva en la implementación de las diferentes políticas y líneas estratégicas trazadas a partir de la visión y compromiso de nuestro capitán general de las Fuerzas Armadas. El proceso que vive nuestro Estado es impulsado por el pueblo y ejecutado por el gobierno. El mismo ha permitido que las Fuerzas Armadas puedan reafirmar su compromiso decidido con su pueblo. Compromiso institucional que se traduce de manera clara y tangible en las políticas de inclusión, equidad de género, igualdad de oportunidades, transparencia y fortalecimiento de capacidades que se incorporan de manera activa y dinámica en el desarrollo integral de nuestra amada Bolivia. Porque junto a todos los bolivianos consolidamos la soberanía, la independencia, la estabilidad económica y sobre todo la justicia. He aquí mi compromiso. Luego de que se presentó el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, sobre la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019, identificando plenamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en hechos que enlutaron a las familias bolivianas. Las Fuerzas Armadas colaborarán con la justicia de acuerdo a nuestras leyes, reglamentos y normas, ya que estas acciones quebrantaron la constitución política del Estado
y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al asumir acciones de carácter intuito personal. Continuaremos apoyando las políticas de Estado de la lucha contra el narcotráfico, erradicando la coca excedentaria. Incrementaremos nuestras políticas, estrategias y capacidad operativa para luchar contra el contrabando, que viene siendo un problema estructural que afecta negativamente a la economía boliviana, perjudicando en gran manera la capacidad productiva de los distintos sectores del país, constituyéndose en un problema mayor para el Estado por sus implicaciones de orden ético, moral, económico y social. Fortaleceremos la disciplina institucional que siempre caracterizó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, ya que ésta se constituye en nuestro pilar fundamental, inculcando el amor a la patria y el respeto a nuestros símbolos patrios. La firme convicción del cumplimiento de la misión de nuestras Fuerzas Armadas presenta retos y desafíos al mando de las mujeres y hombres de armas. Estableceremos y consolidaremos todas aquellas acciones de fortalecimiento institucional. Hermano presidente, el mando militar que hoy asume funciones compromete asumir este reto con la más absoluta responsabilidad y disciplina en el marco sagrado y fiel cumplimiento de la Constitución Política del Estado, para mantener la unidad de Bolivia, la integridad de la patria y garantizar la estabilidad de su gobierno legalmente constituido. Asimismo, velaremos por la seguridad y defensa de nuestro pueblo y de la patria toda. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. En prosecución con la ceremonia, escucharemos las palabras a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludar a nuestra hermana Marianela Prada, ministra de la Presidencia, al hermano Edmundo Novillo, ministro de Defensa. Saludar al general de división Augusto Antonio García, comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, al mando militar, oficiales, generales, oficiales superiores, suboficiales y sargentos, miembros de las Fuerzas Armadas en general, a los amigos de la prensa, al pueblo de Bolivia que nos sigue a través de nuestras redes sociales y de los medios de comunicación. Quiero comenzar relevando el invaluable y heroico rol de las Fuerzas Armadas en la historia de la patria. Rendir homenaje a tantos militares de honor que han sabido estar a la altura de la historia en cada demanda que Bolivia
y su pueblo han requerido de sus Fuerzas Armadas para la grandeza e integridad de Bolivia. Por ello, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones fundamentales del Estado plurinacional y como parte de su mandato constitucional tienen la misión de asegurar la independencia, la seguridad y la estabilidad del gobierno legítimamente constituido, así como de participar en el desarrollo integral del país. Esta es una misión estratégica fundamental, porque quiere decir que en virtud de la misma, las Fuerzas Armadas se constituyen en uno de los principales garantes del presente y el futuro de nuestro país. Y esta es una misión que debe cumplirse las 24 horas del día y los 365 días del año. Es una misión que no tiene descanso, que no conoce de feriados ni pausas. Es una misión que sencilla y obligatoriamente debe cumplirse. Y el cumplimiento de esta misión es posible porque las Fuerzas Armadas se basan en valores militares fundamentales como la subordinación y la disciplina. La subordinación, entendida, como ya lo he dicho en otras ocasiones, como el acatamiento consciente, leal, inteligente y perseverante que el militar, desde las jerarquías más bajas, deben a su inmediato superior, a la Constitución política del Estado y las leyes del Estado plurinacional de Bolivia. Pero la subordinación no es posible si no se complementa con el valor de la disciplina militar, entendida como el orden, la uniformidad, la puntualidad y la obediencia consciente al superior, sin transgresión de la institución y las leyes. Así pues, la subordinación y la disciplina se constituyen en la columna vertebral de la institución armada para el cumplimiento de su alta misión constitucional. Por ello, nuestra historia nos ha dado sobrados ejemplos de que cuando existe subordinación y disciplina en las Fuerzas Armadas, la estabilidad del gobierno legítimamente constituido está garantizada. Pero cuando faltan la subordinación y disciplina en la institución armada, en el Estado y la sociedad, pueden reinar el caos y la incertidumbre, y los poderes más oscuros pueden hacerse del gobierno. Los bolivianos hemos sido testigos hace muy poco tiempo de un episodio en el que faltaron subordinación y disciplina en nuestras Fuerzas Armadas en noviembre de 2019 y durante el año 2020, cuando se produjo el quiebre arbitrario del orden constitucional, luego de 37 años de proceso democrático ininterrumpido desde 1982. Los malos militares que participaron en el golpe de Estado del año 2019 han traicionado la principal enseñanza de la institución castrense, el honor. Pero con su voto ampliamente mayoritario de octubre de 2020, el pueblo boliviano nos ha devuelto al orden democrático como sociedad y a la misión constitucional a nuestras Fuerzas Armadas. Este episodio nos muestra que el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas no es fácil de cumplir. Como toda obra humana, la institución puede tener fallas, pero no es de ninguna manera aceptable que un miembro de la misma cometa delitos y continúe su vida militar impunemente. Aceptar esto sería una contradicción con el espíritu mismo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Por ello, la formación del militar es tan dura y tan larga porque se requiere extraer el verdadero temple y honor de la persona y conjugarse con verdaderas competencias profesionales de la más variada índole.
Esto significa que la persona que escoge la carrera militar tiene que tener una real vocación de entrega y de servicio, que la mayor parte del tiempo lo aleja de sus seres queridos y de la vida social que otras personas disfrutan. Como ya he dicho, el militar no puede tener pausas, pues llevar el uniforme significa deber de tiempo completo. Y a esto viene a añadirse el grado militar, pues al mayor grado y a mayor jerarquía, mayor deber y mayor entrega. Erróneamente se piensa que la obediencia militar se consigue obligando e intimando al recluta, al clase o al oficial. Pues no, la obediencia militar se consigue fundamentalmente con el ejemplo. Solo así se explica cuántas veces el militar ha ofrendado generosamente su vida en defensa de la patria del pueblo boliviano. Cuando el militar consigue este temple, llega al honor, que significa haber cumplido todos los deberes respecto de su prójimo y de su patria, y así se lo reconoce en virtud del mérito ganado. Por ello, podemos decir que no hay militar sin honor, y por ello, el verdadero militar prefiere perder la vida que el honor, porque no hay afrenta más grande que no poder llevar el uniforme por haberlo mancillado conscientemente. Y por esta razón, como Estado plurinacional, como gobierno legítimamente constituido, como autoridades electas por el pueblo boliviano, no podemos ignorar la exigencia de justicia de compatriotas que fueron duramente reprimidos por malos militares al servicio de autoridades ilegítimas. Ahora la justicia se encargará de ellos y exhortamos al órgano judicial a actuar con celeridad, garantizar a los encausados en el debido proceso y dar a las familias de las víctimas y al pueblo de Bolivia la justicia que reclaman. Pero debemos dejar incuestionablemente claro que esas acciones colaboracionistas y conspirativas no son el reflejo del sentir y compromiso de las Fuerzas Armadas. Porque el militar, como profesional y como persona, responde sin delación sobre sus actos, sin excusa de lo que actuó bajo mandato, porque el militar es un ser consciente y honorable, y no un peón al servicio de intereses personales o grupales. Quienes creen que el militar puede ser tratado y convocado como un simple empleado, se equivocan profundamente. Por nuestra parte, sabemos que el Estado plurinacional exige mucho de las Fuerzas Armadas, pero lo hace porque en esta institución depositamos nuestro presente y futuro, como dije hace unos minutos atrás. Y hablando del presente y futuro, como Gobierno Nacional queremos reconocer la enorme contribución que las Fuerzas Armadas han hecho y están haciendo al desarrollo integral de Bolivia, en aspectos tan variados como el haber apoyado al Gobierno Nacional en la primera medida soberana que tomó el proceso de cambio, como la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. Las Fuerzas Armadas se destacaron además en el pago del bono Juancito Pinto, que pudo ser hecho de manera eficiente solo gracias a la capacidad logística de la institución armada, que llegó a movilizar más de 80 unidades militares y 6.000 efectivos para hacer llegar este beneficio a más de 2 millones de estudiantes cada año en su desembolso. Las Fuerzas Armadas también tienen un papel esencial en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, flagelos que no solo dañan la economía nacional, sino que carcomen valores esenciales de nuestra sociedad. En esta lucha nuestros militares han ofrendado no solo su seguridad, sino también en varios casos sus vidas. Honor a ellos. Pero la institución armada también es un actor importante de la vida económica nacional, a través de los 7 complejos productivos administrados por la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, COFADENA.
Y a las Fuerzas Armadas igualmente han sido el puntal que nos permitió controlar los incendios forestales del oriente boliviano. Tarea en la que se está construyendo verdaderos cuerpos de profesionales de bomberos militares altamente especializados, capacitados internacionalmente. Como también los militares han sido uno de los pilares de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Gracias a la eficiencia y cuidado que han puesto en el transporte de vacunas, hoy garantizadas para el conjunto de toda la población boliviana en edad de vacunarse. Estimados miembros de las Fuerzas Armadas, la Bolivia de hoy necesita unas Fuerzas Armadas que enarbolen sus principios, que empuñan las armas del progreso y desarrollo para el pueblo en su conjunto. Esta etapa será de larga lucha, pero en otros terrenos. Queremos que las Fuerzas Armadas, apoyando la cultura, el crecimiento económico, la educación, la salud, para cumplir el rol de este momento histórico, promoveremos el desarrollo de unas poderosas Fuerzas Armadas comprometidas con su pueblo, garantizando el imperio de la Constitución política del Estado y de la estabilidad del gobierno legítimamente constituido, defendiendo la causa de la patria, firmemente convencidas de su extraordinaria misión histórica. Estoy convencido de que Bolivia tendrá un futuro luminoso en las manos de las Fuerzas Armadas. Por eso, y por mucho más, les expreso a nombre de nuestro gobierno nacional, nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestra gratitud. Como su capitán general, permítame hacerles dos recomendaciones puntuales al nuevo mando militar, de manera muy especial y en total apego a la Constitución política del Estado. En primer lugar, no es posible que el militar vaya a descuidar sus deberes y su disciplina por un momento de esparcimiento social. Y en segundo lugar, cuando el militar sea convocado para responder por hechos relacionados como los sucesos trágicos y luctuosos como los del 2019-2020, por un principio moral con el honor castrense, el militar debe allanarse como cualquier ciudadano común y corriente para defenderse ante la justicia desde el llano y sin hacer valer ningún cargo o nombramiento. Dicho esto, les expreso mi enorme orgullo por la calidad, honor, competencia que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Subordinación y constancia. Muchas gracias. Hermanas y hermanos, de esta manera ha concluido el acto de toma de juramento del mando militar. Agradecemos su gentil asistencia.